Buenos días, mundo. La ciudad despierta. Suena el desayuno de la resistencia. Resistencia y no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Resistencia. Por fin puedo decir que soy colaborador activo de esta gran familia. Esta gran familia que nos juntamos todas las mañanas alrededor de una taza de café y con miles de pensamientos críticos para debatir y aprender. Y aprovechando este audio, quiero decir, en estos tiempos que corren, más que nunca, que no estáis solas. Un abrazo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Por eso también antes de que termine este año presentaremos una ley de lucha contra el cambio climático en las Cortes Generales. Y sobre la reforma de la Constitución, deciros que hace un mes y medio, largo, anunciamos que íbamos a promover y a proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos y antes de que termine este mes, esa propuesta de reforma constitucional será llevada al Consejo de Ministros. Yo creo que si no hay presupuestos sería sensato ir a elecciones generales. ¿Por qué? Porque si un gobierno pierde su mayoría parlamentaria, es lógico que el gobierno convoque elecciones. Pero la decisión no es mía, la decisión es del presidente del gobierno. Con una alianza de independentistas, de batasunos, de extrema izquierda, ahora está gobernando Pedro Sánchez en la Moncloa. Y es rehén de sus pactos con el independentismo. Y es rehén también de lo que los independentistas le han exigido. Por eso esta semana, por ejemplo, vamos a tener una reunión, los constitucionalistas que estamos en la oposición, para intentar tener estrategias conjuntas, para saber cómo podemos recuperar ese espacio en el que la crispación en torno a los presupuestos o en torno a la política coyuntural o a las elecciones andaluzas o a las elecciones que vienen por delante no nos desvíe de un objetivo, que es reforzar España. Necesitamos construir una alianza fuerte y amplia entre los centristas y liberales europeos. ¿Y para qué? Para derrotar a los verdaderos adversarios nuestros y de Europa, los nacionalistas y los populistas. Para eso hay que sumar.
ya no de un presupuesto de máximos, sino de hacer que los servicios públicos funcionen. La situación en Cataluña es muy grave, pero muy grave. Entonces, aunque la situación de excepcionalidad también es muy grave y hay gente en la cárcel que no debería estar en la cárcel y el tema está judicializado y hay que desjudicializarlo, pero mientras eso no pasa, de verdad, yo interpelo a las fuerzas de gobierno de la Generalitat a su responsabilidad, porque la clase trabajadora no tiene la culpa. Buenos días, cafetera. Este fin de semana ha tenido lugar el centenario del fin de la Primera Guerra Mundial y en los actos de homenaje Emmanuel Macron y la canciller alemana Angela Merkel alertaron del peligro para la estabilidad mundial que representan los nacionalismos y los populismos. Así es como titulan hoy numerosos periódicos españoles, sin concretar exactamente a quiénes se refieren con tales calificativos. Y eso es interesante porque que los representantes de las que fueron las dos potencias enemigas entre el año 1914 y el 1918 pongan énfasis en conceptos tan huérfanos hoy como estos, es llamativo. Hoy nadie quiere definirse así. Por ejemplo, en España, fijaos qué paradoja. Partidos que reivindican las glorias de la nación y exigen con orgullo las banderas etiquetan de nacionalistas solo a los partidos periféricos de enfrente, pero nunca a sí mismos, aunque lo lleven en su fundación. Es como la palabra populista, que hoy se utiliza como arma arrojadiza contra los partidos emergentes, contra Podemos concretamente, pero el único que se autodefinió como tal fue Manuel Fraga en el año 77, cuando ponía las piedras de lo que hoy es el Partido Popular. Somos una fuerza populista, que venimos del pueblo y vamos al pueblo, decía Manuel Fraga. Podríamos suponer que Manuel Macron y Merkel en realidad lo que atacaban son los proteccionismos frente al liberalismo, pero lo hacían delante de Trump y señalando a Trump, que aunque enarbola el discurso de América primero, en realidad ha construido su fortuna aplicando las doctrinas más liberales. Además, lo aplaude Alemania, que está considerado el cuarto país más proteccionista del mundo. Pero esta vaguedad de conceptos tiene como ventaja que se puede utilizar para sonrojar a cualquiera. Bueno, no es muy importante porque lo que sí ha evidenciado este homenaje, una vez más, es lo maleducado que son los tipos como Donald Trump, a quien ha acompañado la polémica desde que puso el pie en Francia. Según Benjamin Moffitt, uno de los rasgos asociados al típico líder populista es el de los malos modales y las formas. Y quizá es ahí donde tengamos que empezar a poner el foco. El verdadero peligro para la estabilidad y para la paz lo representan aquellas personas que no respetan al de enfrente. Y quizá la vacuna de la sociedad debería ser empezar a sacar de la vida pública a todos los que entienden la convivencia como una verdadera taberna. Esta es la apertura de la cafetera de hoy, 12 de noviembre de 2018. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia y no estás sola. Pero no vamos a entrar tampoco en la materia así con mucha profundidad en lo que significa populismo. Ya han dado buena cuenta. Hay un gran debate en torno a esto y no vamos a despejarlo hoy, no lo vamos a resolver aquí en el programa. Parece bastante evidente, entre otras cosas porque, como digo, ya hay mucho escrito, pero bueno, nos parecía que era simpático y provocador poner el hashtag así. Ya veréis qué fiesta se va a montar a lo largo de la mañana hoy en nuestro hashtag. Almohadilla la cafetera populismos. Almohadilla la cafetera populismos. Ya veréis cómo enseguida aparecen toda suerte de voces. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera una mañana más. Buenos días, Mamen, gracias, un beso. Buenos días, buscadora, enfermeros, Alesa, Shark, SCT, Ayla, Ángel, Elena Noruega, José Francisco, Andrea, Job, Buscadora, Esbroker, Op de Murian, Rodrigo Martínez, muy buenos días, Rodrigo. Tantas y tantas personas, Rasputín, que se incorporan a esta hora. Fran, buenos días. Angélica, buenos días. Marcados. A esta hora se incorporan y forman parte de nuestro gran focus group, nuestro CIS particular. Con este CIS sí que tomamos la temperatura al sentir ciudadano, a cómo se encuentra. Hoy vamos a hablar precisamente de la temperatura ciudadana a través de una iniciativa que se ha puesto en marcha en la Universidad Autónoma de Madrid y que ya se ha extendido a otras universidades. Un grupo de jóvenes que han convocado un referéndum sobre la monarquía. Esto que empezaba como una experiencia
como una singularidad en la Universidad Autónoma de Madrid. De pronto se ha extendido a un montón de universidades por España y ya corre como la pólvora. Bueno, hablaremos con sus organizadores para saber cómo surge, en cuántas universidades se ha convocado ya este referéndum, cuál es la razón de ser, qué objeto tiene y después qué pasa una vez hecha la consulta. Hablaremos con ellos y les preguntaremos por qué nos ha llamado la atención. Hoy es lunes, además, hablaremos de ciencia con Ainhoa Goñi y, por supuesto, todo esto comandado por la teniente... Bueno, la verdad es que el rollo así como medio militar. No estaba bien. Buenos días, María Navarro, a los mandos del Enterprise. Muy buenos días. Comandante Navarro. Comandante Navarro, pero en el Enterprise también había... Sí, siempre tienen calificativos así como militares, ¿no? O sea, tienen todos formación militar ahí en la Enterprise. Puedo ser la delegada de clase, aunque suena más repipi. Sí, suena un poco a la soplona de la clase, a la que va a apuntar en la pizarra el nombre de los que se portan mal, porque tú siempre te portas Voy a bien, apuntar en la pizarra a los que no hagan los deberes este viernes. ¿Qué te ha pasado que tienes la voz así tomada? ¿Qué has estado haciendo? Nada, es que el cumpleaños de Emilio pues se pasó de castañas y se quedó corto de chocolate. Ayer fue el cumpleaños de Emilio Silva, por cierto, conocimos a la Tuna, conocimos a sus compañeros de trabajo y nada, y nos echamos unas risas. Siempre estar cerca de Emilio siempre es una alegría y estuvo muy bien, fue muy divertido, pero además, claro, hubo gente que luego no, algunos que somos gente decente, pues nos volvimos pronto, pero a mí me han dicho que hubo otros que tomaron las calles, qué vergüenza, eso pensé yo, que tomaron las calles de Malasaña y creo que quemaron todos los últimos garitos de Malasaña. Pregunta Fran del Pino, ¿qué tipo de chocolate? Chocolate de los churros. Chocolate con churros de toda la vida. Pues sí, vimos a Emilio y estaba muy, muy, muy contento, así que lo pasamos muy bien. Sí. Bueno, a mí me han dicho que las últimas personas que se observaron se les vio por el Penta. El Penta es un clásico de Malasaña. Sí. Nunca he estado. Al Penta, escuchar. Nunca has estado, ¿no? Eso me han dicho, sí. Eso me han dicho todos los motoristas en fin. Bueno, así. Esto es La Cafetera. Hoy hablaremos de todos estos temas. Tenemos un montón de cosas de las que tratar aquí en el programa. ¿Qué tal habéis pasado vosotros? ¿El fin de semana habéis descansado? Bueno, ahora lo hablamos. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Me decían el otro día alguien, oye, a ver si empezamos con música un poquito más ágil, digo, pero si es que a nosotros lo que nos caracteriza es el sosiego. Nos gusta el sosiego, eso está muy bien, eso está muy bien. Y bueno, vamos a despejar, si os parece, las portadas de los periódicos, de los impresos, porque... Oye, casi todos llevan en portada esta imagen, esta fotografía de ese gran acto de conmemoración que reunió a tantísimos líderes mundiales, entre los que estaban desde Putin hasta Trump, Angela Merkel, Macron, un montón de gente. Estaba Justin Trudeau, muy observado, a todo el mundo le interesaba mucho. Es una imagen, una fotografía de líderes mundiales que miran hacia el pasado, reivindicando, recordando y reivindicando la estabilidad y la paz, aunque en esto pues hubo perspectivas que hoy destacan los periódicos que son interesantes, sobre todo por lo que os decía en el editorial. Decía hoy el periódico El País en su portada: Macron evoca la Gran Guerra para criticar el nacionalismo de Trump. 100 años después, el mundo remató las celebraciones de el fin de la Gran Guerra bajo el creciente peso del populismo nacionalista. Al pie del Arco del Triunfo y con Donald Trump delante, el anfitrión, Emmanuel Macron, criticó ese nacionalismo, la traición del patriotismo, y opuso la defensa de los valores morales a quienes dicen nuestros intereses primero y que importan los de los otros. En la foto siguen el acto desde la izquierda Justin Trudeau, el príncipe marroquí, el rey Mohamed VI, Melania Trump, está Angela Merkel, Macron, está también Vladimir Putin. En fin, una fotografía de portada que hoy llevan numerosos periódicos. También igualmente la misma fotografía y titular, enfoque parecido en el periódico ABC, en el periódico La Razón. Han destacado las palabras en el ABC, los nacionalismos. Creo que es la confusión de los términos a la que me refería en el editorial, ¿no? A la que aludíamos en el editorial, nacionalismo.
Dice el periódico ABC, porque aquí todo el mundo, como podéis suponer, pues intenta arrimar el ascua a su reivindicación, a su sardina. Y dice, centenario del fin de la Gran Guerra, contra la amenaza de los nacionalismos, Macron y Merkel advierten ante 80 jefes de Estado y de Gobierno del peligro nacionalista y populista que amenaza a Occidente, con una fotografía de Justin Trudeau, Donald Trump y Angela Merkel y Vladimir Putin. Así en la portada de la misma fotografía a la que nos referíamos antes. En la portada del periódico El Mundo también un enfoque muy parecido. Dice el periódico El Mundo, lección de paz de Macron con condena al nacionalismo. Claro, que la gran nación francesa, que presume precisamente de símbolos, de que sean los que condenen el nacionalismo. Es que el nacionalismo siempre es el de los de enfrente, es una cosa muy llamativa. Dice el periódico El Mundo, el presidente de Francia recuerda que los demonios del pasado resurgen ante los 84 jefes de Estado y de Gobierno reunidos en París. Dice, idea fuerza, denunciar el nacionalismo, dice el periódico El Mundo en su portada, primera línea del texto. Emmanuel Macron la martillea siempre que tiene ocasión. Ayer en el centenario del final de la Primera Guerra Mundial. Una superproducción diplomática con 84 jefes de Estado reunidos bajo el arco del triunfo, Macron busca ser identificado como defensor de la paz y refundador del multilateralismo, dice el periódico El Mundo en su portada. Sobre este tema también, portada del diario La Razón, dice Macron, alerta, el patriotismo es lo contrario al nacionalismo. El presidente francés recuerda ante mandatarios de todo el mundo que los demonios del pasado resurgen y que la historia amenaza con volver a tomar un curso trágico, dice el periódico La Razón en su portada. Esto es el tema fundamental, el tema principal, el tema destacado en las portadas de los periódicos, pero no es el único asunto que lleva la prensa hoy en las portadas. Porque vemos, por ejemplo, en el periódico El País, dice que el 71% de los españoles pagaría más impuestos para sostener las pensiones. Que el 65% de los encuestados cree que se debe combatir la desigualdad social a una costa de una mayor tributación. 7 de cada 10 españoles estarían dispuestos a pagar más impuestos a cambio de que se garanticen unas pensiones dignas, según una encuesta, dice, sobre los efectos de la gran recesión que ha elaborado una consultora llamada 40DB para El País. Los más jóvenes son los más reacios a tributar más para sostener las jubilaciones, aunque siguen siendo amplia mayoría, el 59%, quienes estarían dispuestos a hacer ese sacrificio. El 65% de los encuestados, entre ellos la gran mayoría de votantes de izquierdas, creen que hay que asegurar una menor desigualdad social, aunque para ello haya que subir los impuestos, dice el periódico El País, en su portada. Además, los partidos negociando contra reloj la renovación del Poder Judicial. En la portada del periódico El País dice que el PP y el Partido Socialista estaban negociando ayer in extremis la renovación del Consejo General del Poder Judicial y ya habían conseguido pactar 19 vocales de los 20 que componen el órgano de gobierno de los jueces y que después van a elegir al presidente de la institución y del Tribunal Supremo. El plazo para presentar la lista de los 10 vocales que elige el Congreso expira hoy, así que, en efecto, está el tiempo corriendo contra reloj para la renovación del órgano de los jueces. El periódico El Mundo en su portada. Los CDR presionan a Torra con una constitución del pueblo. Dice, los radicales lanzan un programa para que el presidente siga la vía unilateral. Están incumpliendo las leyes del 1 de octubre, advierten. Luego es muy llamativo como algunos medios siguen generando tantas y tantas, o cómo se sigue generando tantas y tantas noticias, o buscando tantas y tantas noticias relacionadas con esto. Es como que hay una necesidad de mantener esto permanentemente en la agenda pública, en la agenda del debate. Claro, es muy llamativo porque los periódicos que más contribuyen a mantener vivo este debate son aquellos que dicen combatirlo y sin embargo son los que están todo el día alimentando y otorgando altavoces a esta historia un día tras otro. Bueno, el periódico La Razón dice, PP y Ciudadanos a 2 escaños de la mayoría absoluta. El PSOE no sumaría con Podemos y estaría condenado a otro pacto Frankenstein, con todo el bloque independentista como el actual, dice el periódico La Razón en su portada.
Dice, Sánchez y Casado se estancan y suman 3 meses en empate técnico, mientras Iglesias y Rivera continúan su leve ascenso. Dice el periódico La Razón que el panorama electoral, en caso de que hoy se celebrasen las elecciones, se muestra complicado para conseguir mayorías claras. Con respecto al mes anterior, nos encontramos con pequeños retrocesos del Partido Popular, dice el periódico La Razón en su portada. Mientras tanto, los discursos públicos siguen, en torno a las mismas materias. Albert Rivera pide una alianza fuerte de los liberales en Europa contra los nacionalismos y los populismos. Hoy conecta muy bien con algunas de estas portadas. Necesitamos construir una alianza fuerte y amplia entre los centristas y liberales europeos. ¿Y para qué? Para derrotar a los verdaderos adversarios nuestros y de Europa, los nacionalistas y los populistas. Para eso hay que sumar. Estoy convencido que el núcleo duro, el corazón de esa alianza es ALDE, son los liberales demócratas. Pero no nos equivoquemos, tenemos que ser generosos. Si queremos ser fuertes, tenemos que ser generosos. Tenemos que abrir los brazos a aquellos líderes proeuropeos y movimientos proeuropeos, como nuestros hermanos en la República Marx y el presidente Macron. Eso decía Albert Rivera, y mientras tanto, claro, continúa el debate, aunque ya no está presente en las portadas de los periódicos, sobre los presupuestos generales del Estado. Resulta que escuchamos diversas posiciones, tanto desde el gobierno como de sus socios de Podemos. Lanzan mensajes de aviso. Si el gobierno no saca los presupuestos generales del Estado, debería convocar elecciones. Da la impresión de que en realidad lo que están es dirigiendo una advertencia a los grupos independentistas. Les iría mucho peor con un gobierno de Albert Rivera y el Partido Popular, si es que eso llegase a pasar, que está por ver. Pero ahí el independentismo tiene un reto: paralizar estos presupuestos, que tiene importantes partidas económicas que pueden beneficiar también a los catalanes. ¿Cómo va a tomar la ciudadanía catalana que sus partidos políticos no apoyen esas mejoras? Desde Podemos y desde el gobierno creen que mal, y que con eso pueden apretar el brazo al independentismo y al nacionalismo catalán para que apruebe, para que apoye los presupuestos generales del Estado. Y así se lanzan mensajes como este. Iglesias en La Sexta Noche decía, si el gobierno no saca los presupuestos, debería ir a elecciones. Yo creo que si no hay presupuestos sería sensato ir a elecciones generales. ¿Por qué? Porque si un gobierno pierde su mayoría parlamentaria, es lógico que el gobierno convoque elecciones. Pero la decisión no es mía, la decisión es del presidente del gobierno. Si en ese contexto el gobierno presenta leyes que sean buenas para los españoles, nosotros claro que las vamos a apoyar. Pero le diremos al gobierno, hay que lograr mayoría para esos presupuestos. Nosotros hemos trabajado mucho, pero yo no puedo hacer todo el trabajo. El presidente se tiene que mojar, el presidente se tiene que esforzar para lograr una mayoría para esos presupuestos, que no es imposible, que la podemos conseguir, pero que está muy difícil. Eso decía Pablo Iglesias, y también Ada Colau lo escuchamos en El Objetivo interpelando a la Generalitat para apoyar estos presupuestos. Ya no de un presupuesto de máximos, sino de hacer que los servicios públicos funcionen. La situación en Cataluña es muy grave, pero muy grave. Entonces, aunque la situación de excepcionalidad también es muy grave y hay gente en la cárcel que no debería estar en la cárcel y el tema está judicializado y hay que desjudicializarlo, pero mientras eso no pasa, de verdad, yo interpelo a las fuerzas de gobierno de la Generalitat a su responsabilidad, porque la clase trabajadora no tiene la culpa. Así decía Ada Colau. Mientras tanto, algunas propuestas. Bueno, en los próximos días vamos a vivir todo un cúmulo de homenajes a la Constitución española. Sabéis que cumple 40 años y mientras tanto, pues Casado habla de la reunión de los constitucionalistas esta semana y Pedro Sánchez anuncia, apoyos en las reformas a la Constitución, por ejemplo, para terminar con los aforamientos. Y por eso también, antes de que termine este año, presentaremos una ley de lucha contra el cambio climático en las Cortes Generales. Y sobre la reforma de la Constitución, deciros que hace un mes y medio, largo, anunciamos que íbamos a promover y a proponer una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos, y antes de que termine este mes, esa propuesta de reforma constitucional será llevada al Consejo de Ministros. Eso decía Pedro Sánchez. Bueno, en esa reforma constitucional, por supuesto, no se habla absolutamente nada de lo relacionado con la monarquía, porque todo el mundo da por hecho que la Constitución ha cumplido 40 años como una herramienta para la convivencia, pero
cuidado cuando se habla de efectuar reformas. Hoy vamos a hablar precisamente con los jóvenes de la Universidad Autónoma de Madrid, que han convocado un referéndum sobre la monarquía. Está ya salpicando a otras universidades que quieren seguir el ejemplo. Vamos a preguntarles qué objeto tiene, cómo surge esta iniciativa, si han recibido apoyos fuera de la universidad. Hay como mucha expectación ahí. De pronto algo que había nacido casi como de una forma simbólica, ha ido tomando cuerpo y está cobrando una cierta relevancia. Veremos a ver qué magnitud tiene todo esto, pero en todo caso no deja de ser llamativo. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. Si no te sale ardiendo de lo más profundo de ti, a pesar de todo, no lo hagas. A no ser que salga espontáneamente de tu corazón, de tu mente, de tu boca, de tus entrañas, no lo hagas. Si lo haces por dinero o por fama, no lo hagas. Si lo haces para llevarte mujeres a la cama, no lo hagas. Si te cansa solo pensar en hacerlo, no lo hagas. Si estás intentando escribir como cualquier otro, olvídalo. Si tienes que esperar a que salga rugiendo de ti, espera pacientemente. Pero si nunca llega a rugir, haz otra cosa. Si primero tienes que leerlo a tu esposa o a tu novia o a tu novio o a tus padres o a cualquiera, no estás preparado. No seas pesado y aburrido y pretencioso, no te consumas en el amor propio. No lo hagas. A no ser que salga de tu alma como un cohete, no lo hagas. A no ser que el sol que hay dentro de ti esté quemando tus tripas, no lo hagas. Cuando sea verdaderamente el momento, si has sido elegido, sucederá por sí solo. Y seguirá sucediendo hasta que mueras. O hasta que muera en ti. No hay otro camino. Y nunca lo hubo. Y a quien no le gusta mucho este pasaje, forma parte, es un audio, una crestomatía que le llamamos aquí en el programa, una crestomatía de un anuncio de whisky, pero es un texto de Charles Bukowski, uno de los grandes referentes de la literatura moderna norteamericana, un auténtico provocador. Si habéis leído algún libro de Bukowski, era un alma atormentado recorriendo los hogares, los lugares más oscuros del alma humana, y escribiéndolo. Y entonces vivía atormentado, alcohólico, echado a las calles, viviendo como un mendigo, pero algunos de los libros son verdaderamente magistrales. Lo que pasa es que son extraordinariamente provocadores para la sociedad, sobre todo acomodada, bien pensante, conformista. Y entonces cuando los lees, pues se te ponen los pelos de punta. Pero, bueno, nos aporta una lectura sobre la vida y sobre el destino y sobre cómo perseguir los sueños. Que por eso nos gusta en el programa, pero como todo, pues tiene muchas lecturas y tiene también muchas personas pues que no les gusta especialmente. Vamos a hacer. Y dice: un alcohólico y pelín machistilla. Hombre, pelín no, era muy, muy, muy machista, pero tenía la visión, además del alma atormentada y de aquella época. Decía, vamos a hablar ahora enseguida con la gente de la Universidad Autónoma para que nos expliquen esta iniciativa que han puesto en marcha, pero antes, si me permitís, despejamos los diarios digitales, porque ahí sí que hay mucho interés también en que confrontemos la perspectiva informativa que lanzan los digitales frente a los periódicos impresos, la agenda setting frente a la agenda digital, que es diferente, porque aunque tocan temas muy políticos muy similares, pero es diferente. Hoy en el diario.es, el PP quiere que las personas trans sigan obligadas a declararse enfermas para cambiar su nombre y sexo legales. El eterno debate de si la transexualidad, la homosexualidad es una enfermedad. Hoy en la portada del diario.es dice que
llevan este tema a su portada. Dice que los conservadores proponen mantener el requisito de un diagnóstico de disforia de género a través de una enmienda en la reforma de la ley que permite el cambio de los documentos oficiales. Alegan que la identidad sexual y la expresión de género deben estar dotadas de cierta estabilidad y no depender de manera exclusiva del juego de la voluntad de los particulares. La reforma, ahora atascada en el Congreso, busca eliminar las condiciones médicas obligatorias y que solo se precise la declaración expresa de la persona. Dice que las personas trans llevan un año esperando a que la ley les avale para poder modificar su nombre y sexo legalmente sin atravesar por los requisitos médicos que actualmente se exige. Pero el Congreso, que está tramitando esta reforma que lo permitiría, pues lo tiene bloqueado en este momento gracias a la colaboración del Partido Popular. En el diario.es, además, la justicia española afronta su semana decisiva en medio de una tormenta perfecta. Y una entrevista a Juan Marín, el candidato de Ciudadanos. Soy igual que Albert Rivera. Si Susana Díaz le llama radical, me lo está llamando a mí, dice en el diario.es. Además, en otros digitales, hoy en público.es, la audiencia urdió una mentira inverosímil para ocultar que se inhibió del tirador, el intento de atentado contra Pedro Sánchez, del que siguen informando en público.es. Sabéis que hubo un debate sobre si la audiencia conocía o no la existencia de este tirador, y entonces en público.es hacen un texto sobre el asunto este inverosímil que se montaron en la Audiencia Nacional para ocultar que se inhibió del tirador. Además, en público.es, Teresa Rodríguez entrevista: la peor enfermedad que hay en las instituciones es el cinismo, y el policía de Cospedal que encargó a Método 3 investigar a Barreda actúa ahora en la UDEF, dice público.es. Mientras tanto, en la portada de Infolibre, la transparencia en el Poder Judicial, dice Infolibre que los magistrados del Supremo no tienen que declarar sus bienes o intereses y la transparencia del Poder Judicial es mínima. La legislación no obliga a que los jueces hagan públicos datos fundamentales para detectar posibles conflictos de intereses. Es el caso, por ejemplo, de las entidades bancarias con las que tienen deudas o las empresas en las que tienen acciones, dice Infolibre. Además, la crisis del Supremo coloca en primer plano los agujeros del sistema de designación de los jueces, en la portada de Infolibre. Y en el confidencial.com, un tema hoy sobre el que merece detenerse. España, gran apoyo de Arabia en la Unión Europea al avalar un polémico centro religioso saudí. Dice el confidencial.com que no solo es que España haya mantenido la venta de armas al régimen de Riad, sino que acudió al foro de Davos del Desierto a pesar del boicot de otros países. Los intereses económicos y la necesidad de proteger acuerdos han vencido la intención inicial del gobierno, dice el confidencial.com, de priorizar los derechos humanos. Además, Catalá, sobre la venta de armas, hay que equilibrar diplomacia y empleo. ¡Qué inmoralidad! Y llevan una entrevista, un perfil, sobre el bombero vasco que plantó cara a Arabia Saudí y ganó la batalla. ¿Os acordáis que lo entrevistamos aquí en el programa? Fue un bombero que se negó a participar en un operativo de carga y descarga de armas en un envío hacia Arabia Saudí, y ante la eventualidad de que pudiera ser utilizado en la guerra de Yemen, decidió, argumentando objeción de conciencia, alegando objeción de conciencia, no participar en ese envío. Ignacio Robles, sabéis que fue expedientado, fue un caso muy sonoro que tuvimos aquí la oportunidad de hablar con él, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano con el propio Robles. Pues hoy lleva el confidencial.com un perfil sobre esto. Bueno, vamos a hablar ahora con la gente de la Complutense, que nos cuenten qué es lo que están planificando con este referéndum sobre la monarquía. ¿Estás escuchando La Cafetera? Si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas,
Y si te caes, aquí estoy para levantarte. Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Sí, he dicho la Universidad Complutense era la Universidad Autónoma y es verdad que ha llegado también a la Universidad Complutense porque entre otras es otra de las universidades que se han sumado a esta iniciativa, pero nace precisamente en la Universidad Autónoma de Madrid, como decíamos al principio. Lucía Nistal, muy buenos días. Hola, buenos días, Resistencia. Oye, te agradecemos muchísimo que nos atiendas. Nos ha sorprendido mucho esta iniciativa. ¿Exactamente en qué consiste? ¿Qué es lo que habéis propuesto? Bueno, en concreto lo que hemos propuesto es organizar un referéndum, efectivamente en la Universidad Autónoma de Madrid, aunque cada vez en más universidades, donde toda la comunidad universitaria pueda votar entre república o monarquía y si quiere abrir procesos constituyentes para decidir qué tipo de república. ¿Sabéis ya cuántas universidades se han sumado a esto? Porque hemos visto que hay algunas que ya lo han anunciado. Decíamos, la Complutense también es una de esas universidades que también se están sumando, pero parte de la comunidad estudiantil, ¿no? Y hay algunas universidades que se suman. Pues sí, de momento, confirmadas públicamente que hayan organizado ya una plataforma, hay 7 universidades de todo el estado, pero nos siguen escribiendo todos los días otras universidades que en los próximos días también darán a conocer la propuesta, o sea que suma y sigue. Oye, ¿y por qué este referéndum? ¿Cuál es la razón? Bueno, creo que no escapa a nadie que hay un debate público ahora mismo, un cuestionamiento a la monarquía, que lo vemos en las pitadas, lo vemos en las reprobaciones, se vio en el propio 1 de octubre en Cataluña, en las encuestas, aunque el CIS no las haga, otras encuestas que se hacen. Y bueno, nosotros quisimos formar parte de este debate y de este cuestionamiento y de alguna manera poner nuestro granito de arena para exigir que se haga un referéndum oficial y vinculante, ¿no? Que es una petición ya social masiva. He visto que en las redes sociales os dicen que hay que aplicaros un 155. Sí, es de lo más bonito que nos han dicho, yo creo. Pretenden aplicarnos un 155, etiquetan en tweets a la Policía Nacional y a la Guardia Civil a ver si hay suerte y vienen a por nosotros. Y bueno, eso deja un poco claro para qué está montado el régimen, ¿no? Y para qué está montado el 155, para cualquiera que se salga del guión y pretenda cuestionar un poco, quitarle el candado a la Constitución, pues irá por nosotras. Pero bueno, de momento no han venido, ¿eh? Pero he visto que, claro, entre las razones que se esgrimen, decíais, hay una cierta exclusión de la toma de decisiones que en aquel momento conformó el país, también la institución, hay un anacronismo evidente en la institución. Decíais que hay razones suficientes como para preguntarle a la gente por esta cuestión, ¿no? Por supuesto. Bueno, si empezamos a hablar de las razones para cuestionar la monarquía, podemos estar aquí todo el programa, ¿no? Porque la corrupción, pues empezamos a enumerar casos, nos quedamos solos. O las uniones que tienen con regímenes autoritarios como el de Arabia Saudí, al que deben precisamente parte de su riqueza. Ya por no hablar de que lo puso allí Franco como heredero, ¿no? El carácter patriarcal absoluto que tiene, anacrónico a base de besamanos, etcétera, ¿no? Además, hace 40 años que tenemos esta Constitución que ni nosotros, las nuevas generaciones, pero tampoco nuestros padres pudieron siquiera votar. Y bueno, la monarquía en concreto nunca se preguntó, lo reconoció el propio Suárez, que se metió en el pack de la Constitución sin permitir una pregunta concreta, bueno, porque temían, o más bien sabían, que no iba a haber mucho acuerdo al respecto. Así que sí, en realidad pensamos que nos sobran los motivos para exigir que se nos pregunte sobre esta cuestión, ¿verdad? ¿Y nace en la Universidad Autónoma? ¿Esto parte de alguna asociación o de quién exactamente? O sea, ¿quién está detrás de esto, del nacimiento de esto?
Pues nada, somos un grupo de estudiantes y investigadores. A algunos pertenecemos a alguna agrupación o asociación de estudiantes, otros no, pero parte de eso, de un grupo de estudiantes e investigadores que nos damos cuenta de que es el momento de que la universidad también tome esto, ¿no? Como centro que debería ser crítico, ¿no? Al servicio de la sociedad, y decimos, bueno, pues creemos que es momento de lanzar esto. Y desde luego esperábamos repercusión, pero no sé si tanta, ¿eh? Sí, porque he visto que ha tenido mucha repercusión en algunos medios de comunicación. ¿Qué pasa después? Una vez hecha la consulta, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué objeto tenéis? Bueno, pues después de la consulta, en concreto después de la consulta de la Autónoma va a haber más consultas, ¿no? En otras universidades, y no olvidemos también en muchos barrios y distritos del Estado y de momento sobre todo de Madrid. Pero después de esto creemos que saldrá un resultado favorable a la República, y habrá que empezar a discutir, ¿no? ¿Qué tipo de república? Entonces, ¿cómo tenemos que discutir esto? Habrá que abrir procesos constituyentes donde podamos discutirlo todo. En lo concreto, a nosotros nos gustaría que se pusiera en pie un movimiento estudiantil, ¿no? De una vez, que impulsáramos este debate, que impulsáramos este cuestionamiento y, bueno, que siguiéramos adelante, ¿no? Que no quede en el día del referéndum y ya está, sino que sea, pues, un primer paso. Pero claro, habrá quien diga hacer un referéndum de esta naturaleza y con una cuestión tan que afecta tanto a la composición del Estado y hacerlo de forma unilateral, sin utilizar los mecanismos que tiene la democracia para cuestiones como estas, no es, digamos, muy democrático. ¿Qué opináis? Bueno, que ojalá no tuviéramos que estar haciéndolo nosotras y nosotros con todo nuestro esfuerzo, el tiempo que no tenemos, incluso el dinero que no tenemos, te diría, ¿no? Ojalá se hiciera de manera oficial, y eso es lo que nos gustaría, que se preguntara en un referéndum vinculante a toda la población si queremos continuar o no con esta forma de Estado, con la relación entre los pueblos del Estado, etcétera. Pero desgraciadamente no se está haciendo. Así que nosotras dedicamos nuestro esfuerzo a hacer estos referendos, tanto en barrios como en universidades, para que quede claro, ¿no?, que hay esta demanda social y seguir exigiendo que se hagan los referendos de manera oficial. Nosotras vamos a intentar que sea lo más abierto posible, que el debate sea totalmente abierto, que pueda votar absolutamente todo el mundo de manera libre lo que considere mejor, y bueno, qué mayor democracia que esa, ¿no?, que todo el mundo tenga su voz y que pueda ser escuchada. Después del referéndum, claro, es una cuestión simbólica. Vosotros tenéis convocado la votación para el día 29, ¿no?, de noviembre. Exacto, el 21 de noviembre. Y después del referéndum, si es simbólico, hablar de procesos constituyentes y demás, porque ¿cuánta gente pensáis que puede participar? Bueno, no te puedo dar una cifra porque es un imponderable, ¿no? ¿Cuánta gente puede votar en la Universidad Autónoma? No lo sabemos, porque, bueno, generalmente en las elecciones universitarias se vota muy poca gente y estamos seguras de que eso lo vamos a superar, porque desde luego ha suscitado muchísimo más interés, ¿no? Se siente mucho más apelada a la comunidad universitaria. Pero bueno, cifras, hasta que no hagamos el recuento público el propio día 29 de noviembre a las 7 de la tarde, no te puedo decir, pero bueno, esperamos que haya mucha participación. Claro, no esperamos que el día después del referéndum caiga la monarquía. Oye, que no estaría mal que se dieran cuenta, ¿no? Pero no pensamos que vaya a ocurrir eso. Por eso, efectivamente, como dices, es algo simbólico, que queremos que pues colabore a seguir profundizando el debate y a seguir, bueno, pues llevando esta voz social de que queremos realmente poder opinar, pero también poder decidir. Procesos constituyentes sería, desde luego, una perspectiva más amplia, ¿no? No para el día después de nuestro referéndum. ¿Habéis recibido apoyos de fuera de la universidad? Bueno, sí, a nivel individual nos escribe gente a las redes y a nuestro correo electrónico, que por cierto podéis buscarnos, referéndum UAM, en todas las redes, del Estado, sobre todo especialmente de Cataluña, puede ser, pero bueno, luego también nos escriben asociaciones republicanas, o por supuesto todos los referendos que están haciendo desde los barrios. Incluso hay algún guiño, ¿no?, por redes sociales de algún político así más de izquierda que también nos saluda la iniciativa. Y bueno, por supuesto, también dentro de la universidad, pero todos los profesores, investigadores y personal que han firmado un comunicado de apoyo a los referendos, también lo agradecemos mucho. Pues Lucía Nistal, te agradecemos muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Buenos días, muchas gracias.
walked hand in hand for days. We were walking different ways. We were pulled by the tug of our hands to stand side by side. Finally we could understand as we saw eye to eye. I thought your eyes were blue. I thought your lies were true. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Lejos de su laboratorio, de sus estudios sobre la radioactividad, del radio que ella descubrió y que le dio fama, Marie Curie se lanza a la batalla menos conocida de su Han pasado 2 años desde que publicó su teoría especial de la gravedad y decide dar un paso más radical en la interpretación del universo. Una teoría general de la relatividad. En la época de Einstein, Isaac Newton era Dios. Pues sí, ya veo que lo estáis reclamando en el chat. La ciencia, los lunes que nos acompaña, y siempre hacemos un paréntesis en la actualidad. Da igual, hay asuntos, es verdad, muy interesantes como este referéndum que convocan en la autónoma sobre monarquía o república. Hay asuntos de materia política también sobre la mesa, pero la ciencia siempre tiene un espacio porque estamos viviendo un tiempo que es verdaderamente fascinante. Quizá no nos demos cuenta hasta dentro de algunos años cuando miremos para atrás la cantidad de investigaciones científicas, de hallazgos que aparecen ante nuestros ojos como verdaderos milagros de la ciencia, y uno de ellos ha habido mucha expectación en torno al anuncio de una nueva era en el tratamiento del Alzheimer. Ainhoa Goñi, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Pues estábamos deseando hablar contigo porque es verdad que el Alzheimer se ha convertido en una de las enfermedades más, voy a decir terribles, todas las enfermedades son terribles cuando tienen estas consecuencias, además, donde vemos el deterioro lento de las personas a las que queremos, pero claro, cada cierto tiempo la actualidad nos regala alguna buena noticia referida a la investigación, y es este caso, ¿no? Parece que hay nuevas expectativas. Sí, es algo de esperanza. La verdad es que se presentaba hace nada un ensayo clínico de Grifols, de una empresa española. Lo presentaban en Barcelona, además, en el marco de un congreso sobre Alzheimer. Y la verdad es que ha sido realmente espectacular los resultados y sobre todo, cómo ha sido acogido. Ten en cuenta que además es que hablas de una enfermedad degenerativa muy dura. Los familiares que tienen personas cerca con esta enfermedad lo saben. Son muchos años, en muchos casos, de desarrollo de la enfermedad en el que se va viendo además cómo esa persona se va diluyendo poco a poco, ¿no? Porque se diluyen los recuerdos, por lo tanto lo que te une o lo que le une a esa persona al mundo es muy dura. Pero se ha planteado por primera vez no un fármaco, que eso es lo bueno, sino un procedimiento que podría funcionar. A ver, es el primer tratamiento además que se presenta en 15 años, que imagínate las cifras, y la verdad es que plantean algo muy interesante. A ver, ralentiza en un 61% el avance de la enfermedad. No estamos hablando de cura, es evidentemente la parte negativa, no estamos hablando de que consigue incluso curar la enfermedad, pero sí que paraliza, ya te digo, más de un 50% los síntomas de la enfermedad, que sabemos además, lo hace además en el grupo de personas que hablan de estadio moderado, ¿no? Lo tienes leve, moderado o ya muy alto, y en el moderado hablamos de personas que necesitan supervisión constante, digamos, en sus tareas diarias. Estas personas ya necesitan acompañamiento en casa para hacer cualquier labor normal, como por ejemplo cocinar, ¿no? Entonces, la verdad es que el avance es interesante. Lo que aún no se sabe muy bien es por qué no ha funcionado en el grupo leve, digamos, en el que tienen pocos síntomas de la enfermedad. De todas maneras, sí que hay que recordar que esta enfermedad es muy peculiar por muchísimas cosas, y una de ellas es que la enfermedad se origina, empieza a desarrollarse durante muchos años, en muchos casos, sin que haya síntomas.
Entonces, claro, la enfermedad está ahí trabajando, se están produciendo todos esos problemas y es verdad que muchas veces cuando es evidente, realmente a lo mejor se habla de que la persona lleva 15 años con el Alzheimer, ¿no? Pero ya digo, es muy interesante, además el proceso que hace es muy peculiar, porque decía, no es un fármaco, es un procedimiento en el que se extrae el plasma, entonces se extrae y se elimina de ahí una proteína que sabes que es una de las que siempre se habla como causantes de la enfermedad, que es la beta-amiloide, que es la que se acumula en el cerebro, que hace placas, y es como aún no se sabe muy bien exactamente cómo funciona la enfermedad, pero sí que se intuye, es como que imposibilita la comunicación entre las neuronas, ¿no? Por eso, y además surge en la zona donde está la memoria en el cerebro, entonces por eso se cree que es uno de los grandes problemas, ¿no? Aunque no se sepa exactamente cómo ocurre. Bueno, lo que hacen es extraer ese plasma, limpiar ese beta-amiloide, lo van quitando y añaden otro que es bastante positivo, que es la albúmina, la vuelven a meter en el organismo. Parece un poquito peculiar, pero es verdad que esta técnica se llama plasmaféresis y sí que se utiliza para tratar otras enfermedades, ¿eh? No con lo mismo, no se extrae lo mismo, pero sí que la extracción del plasma, una limpieza para volver a meterla en el organismo se hace y es muy segura. Lo que se consigue o lo que se ha conseguido aquí además es, ya te digo, muy buenos resultados en 50 pacientes. Pertenece además a 41 hospitales de Europa y de Estados Unidos, ¿vale? Se ha hecho ya en Europa y Estados Unidos. Y la verdad es que es muy interesante porque además se ha hecho con estudio doble ciego, que, bueno, para el que no lo sepa, el estudio doble ciego es muy interesante para estos temas porque ni el paciente ni el médico en este caso saben quién ha recibido el tratamiento. Es duro, evidentemente, participar en un ensayo y no saber si vas a tener, en algunos casos el fármaco que te puede llegar a curar, ¿no? Pero sí que a la hora del desarrollo del estudio es muy importante porque así, ya te digo, ni el paciente puede sufrir una especie de efecto placebo ni el médico a lo mejor puede estar un poco sesgado porque intente, digamos, casi psicológicamente buscar un avance, ¿no? Lo que ha llamado mucho la atención es que se habla de una nueva era en la investigación. Esto lo ha lanzado una multinacional española, Grifols, ¿no? Sí, Grifols, y la verdad es que además, ya decía que ha sido espectacular cómo ha sido recibido. Realmente es muy sorprendente, se llevan muchísimos años, 15 años, realmente buscando, intentando que alguien presentase algún tipo de tratamiento contra esta enfermedad, porque es durísima, pero sobre todo es una de estas enfermedades muy complicadas que se entiende todavía muy poco, ¿no? Y además, hablábamos de cifras, es una enfermedad que aunque se suele relacionar con la edad, no lo es tanto, porque bueno, la Organización Mundial de la Salud habla que a partir del año 2030 habrá cerca de 75 millones de personas con esta enfermedad. 75 millones. Pero es verdad que también hay Alzheimer precoz. Suele ocurrir a partir de los 65 años, que pueda empezar a verse síntomas, pero hay casos, sobre todo en Estados Unidos, que se ha visto que más de 200.000 personas tienen la enfermedad antes de los 65 años, ¿no? Un Alzheimer precoz, que es muy peculiar y muy extraño. Pero bueno, ya digo, la importancia de esto es brutal y es verdad tanto que al día siguiente casi subió un 9% en bolsa. Esta es una de las empresas del IBEX y la subida ha sido brutal. Es eso, no se esperaba, los resultados han sido muy buenos, sobre todo ha sido muy bueno, es una enfermedad en la que no se había avanzado nada. Se conoce más, se sabe más del tratamiento, se sabe que hay un montón de ejercicios que siempre se dice, acompañamiento a las familias. Se ha hablado mucho de toda esa parte en la que, digamos, sí que se puede, si se quiere, se puede actuar, que es acompañamiento a las familias, ayudas con el enfermo, apoyo psicológico, pero no en los tratamientos, ¿no? Entonces, realmente ha sido tomado de forma muy positiva. Todos los investigadores, hables con quien hables, de cualquier parte del mundo, hablan de que es un planteamiento muy, muy interesante, pero sí que es verdad que plantean eso, porque no ha funcionado en el grupo leve, ¿no? Justo los que menos síntomas tienen no han visto realmente un beneficio en esos pacientes, ¿no? Y solamente en los leves, en los que, bueno, ya digamos que el problema ya está, y no sería fantástico poder en las personas en las que apenas digamos tienen los síntomas de la enfermedad,
poderlos ralentizar en ese momento, ¿no? Y en Pues este bueno, mundo tan complejo en el que vivimos, con tanta que todo está sobre tantos matices. Claro, Grifols, cuando hace este anuncio, ha salvado un año que decían un año muy malo en bolsa y de Muy pronto malo, en sí. un solo día pues ha subido, no sé si un 9% en un solo día, un 8%, una cosa así, Sí, se sí, disparó sí, en bolsa. sí. Pero decían, es muy llamativo, porque luego leí algún informe, digo porque todas estas cosas están hiperrelacionadas, ¿no? Pero resulta que la empresa parece que no tiene intención de patentar esta terapia, así No. que hay una cierta preocupación ya en términos mercantiles, ¿no? Por situarlo en ese plano. Entre que... Sí, es muy curioso, porque es verdad que sí que planteaban, les preguntaron enseguida, bueno, esto está patentado tal, y dijeron, la respuesta de la empresa fue no, porque dijeron, bueno, es que cualquier empresa se puede poner a trabajar con él, y dice, sí, es que no nos preocupa, pero lo que queremos es que todo el mundo se ponga a trabajar con lo que hemos descubierto. Por eso para ver decía hacia lo de la dónde bolsa, van, ¿no? porque resulta llamativo. Además, ahora queda un recorrido bastante largo también de publicaciones especializadas, de análisis sobre el efecto en los pacientes, hasta que llegue a comercializarse. Claro, y se tiene nadie que sabe muy abrir, bien se el tiene... efecto. Exacto, sí, se está hablando además de que, o sea, se ha hecho en 50 pacientes, el número se tiene que escalar, se ha hecho en humanos, eso es algo muy importante, que en muchos casos nosotros en el programa hablamos de que se hace en ratones o de que está en laboratorio, que hay que pasar, aquí es en humanos, que es la parte gordísima, pero eso sí, aún hay fase 2, hay que seguir avanzando, y es eso, ver que no tenga otras consecuencias, o ver qué pasa si en este proceso que hablábamos de la extracción del plasma hacemos pequeños cambios y mejora. Entonces, la verdad es que aquí pueden pasar 1000 cosas, pero sí que es verdad que ha sido una revolución de momento para la empresa, ¿no? Y además en estos casos en los que se habla de una presentación no pues a lo mejor a través de un instituto público, tal, se hace a través de empresas, siempre tienen el cuidado de la parte económica, ¿no? Y cómo repercute además en bolsa y cuidado con la información y tal. Y es eso, no hay patente y plantean eso, que todo el mundo lo quiera coger. Hombre, muchos dicen que a lo mejor tienen una carta guardada bajo la manga, ¿no? Que a lo mejor puedan hacer otro pequeño avance en breve, que a lo mejor sí que esté patentado. Pero de momento, ya te digo, no está patentado. Cualquier grupo puede trabajar con lo mismo, a ver si llegan, pues, ojalá, ¿no? A ver si llegan un poquito más allá de lo que han llegado ellos. Claro, ojalá. bueno, en todo caso, cualquier luz de esperanza siempre es positiva y es una cuestión que está en investigación y nos llama mucho la atención. Por cierto, Ainhoa, me están diciendo en el chat, a ver si hablamos, es verdad, se me había olvidado este asunto, de el Oumuamua. El Oumuamua. El asteroide, ha habido una polémica porque no es un asteroide que sea... idioma. Sí, a mí es que el que decían que era sí, pero que lo dijo unos científicos de Harvard, llegaron a especular, bueno, era una de las teorías que se colocó sobre la mesa por la aceleración que experimentaba y que se observaba, que podía ser parte de una vela espacial de otra civilización. Bueno, una cosa muy extraña que luego otros científicos han rebatido y lo han ridiculizado diciendo cómo va a ser un objeto, una nave extraterrestre. Pero en todo caso es llamativo. El tema por lo menos nos puso durante unas horas delante la posibilidad de que seres de otros planetas estuvieran acercándose a nuestra galaxia para verte. Sí, para ver para escuchar el programa. Es que te digo una cosa, si te alejas un poquito, el programa no se escucha bien, ¿sabes? Ese es el problema, entonces igual se acercaron pues tenemos para un montón esto. de apps y se puede escuchar en Spreaker, en Spotify, en Radio Cable, en YouTube. También Espera, te voy a mandar un mensaje, Oumuamua, ¿vale? Queridos habitantes del asteroide. No, yo no creo que ese asteroide sea, bueno, evidentemente que esa pieza sea una nave, sino un asteroide. Pero mira, han hecho que se hable mucho de él como de otros cometas. Ya sabes que además, uno porque se parece a una calabaza o a una calavera en Halloween. A otros porque se acerca mucho a la Tierra, aunque no peligra nunca la Tierra. Bueno, todas estas cosas hacen que la gente hable del espacio, se interese por estos temas y ya está. Porque bueno, sí, bastantes problemas tenemos a veces para buscar vida inteligente en la Tierra como para ponernos a buscarla afuera. Chico, ¿qué quieres que te diga? Se dice Oumuamua. Sí, yo te lo he dicho bien. La verdad es que no quería meterle de la llaga. ¿Cómo se llaman estos que ponen piedras de cabezas gigantes en islas del Pacífico? ¿Cómo se llaman estos que hablan igual? Pues eso. Perdón por mi gran y amplia y vasta cultura que me lleva a territorios así, a meterme en territorios como este. Pero bueno, pues... No, la lías así y un día
te oyen la zona y te la lían parda. Claro. Es que no tienes cuidado. Claro, después dices, ¿por qué no te dejan viajar a ciertos sitios? Pues ya sabes por qué. Claro. Pero... Te están esperando en cualquier isla del Pacífico, ya verás. En la isla de Pascua, los Rapanui. La isla de Pascua, sí. Claro. Esta es la isla de Pascua. Pues estos le han debido bautizar, han debido ser ellos. El Oumuamua. Sí, los Rapanui, ya, sí, es que lo estoy viendo. Bueno, Ainhoa Goñi, que muchísimas gracias, Ainhoa. Hablamos la semana que viene. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros y nada, voy mandando mensaje también a los Rapanui, que me das un trabajo, de verdad. Venga, a ver si vienes a vernos un día, anda, que no te dejas ver nada. Que ayer me han dicho que hubo gente quemando malasaña y no te vieron. Y eso es raro. Ya. Pues eso, yo en casita preparando la voz para el programa. Si es que... Ya lo sé yo. Bueno, cuídate, Ainhoa, gracias. Un beso grande. Chao. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración. Y alguien por aquí dice, no, habéis dicho que estáis en iVoox, pero en iVoox ya no estáis. Sí que estamos, claro que estamos. Estamos en iVoox, estamos en un montón de plataformas, en casi todas las plataformas. Tú ahora ves de una plataforma que... No hay plataforma que valga la pena en la que no esté la cafetera. Ese debe ser el... Si ¿Todas las plataformas digitales? Si esta plataforma vale la pena, entonces tiene la cafetera. Que, por cierto, ya está casi a punto la super app del oyente, la app del oyente, la app definitiva, la app total. Sí, que está muy bien. Ya lo contaremos en su momento, la página web. Sí. Bueno, pero mientras tanto, pues hay una agenda paralela, porque vamos siempre con el agua al cuello, siempre con la lengua afuera, pero hay una lengua... Podemos despedir también a las emisoras. A las emisoras. Son las 9:30. Son las 9:30 de la mañana. Emisoras que redifunden este programa y que a los que despedimos a sus oyentes, y continuamos nosotros aquí todavía en Internet, pero es verdad, 1 hora de programa para las emisoras comunitarias que redifunden. Si tienes una, puedes redifundir tú también. Si tú eres una emisora, también te puedes redifundir la cafetera. Eres libre. Pero bueno, decía, hay dos agendas. La agenda setting, la que marcan los grandes medios de comunicación, y la agenda de la cafetera. Esos otros temas que vosotros queréis que tengan protagonismo en los medios de comunicación, María. Si nos enviabais la información de Infolibre, que recordaba que España todavía tiene pendiente acoger al 80% de los refugiados a los que se comprometió con la Unión Europea hace 4 años. Desde la puesta en marcha del programa de la Unión Europea para la reubicación y el reasentamiento, dice, el Gobierno español ha acogido a 2.892 personas hasta el 24 de octubre. Dicen lo que supone que queda pendiente algo más del 80% del cupo al que se comprometieron. En el año 2015, los Estados miembros de la Unión Europea se comprometieron a reubicar y reasentar a 160.000 solicitantes de asilo en 2 años, un plazo que expiró en septiembre de 2017. Y en concreto, el Gobierno español, que se comprometió a acoger a 17.337 personas, ha recibido a 2.892, es decir, el 16,6% de la cuota pactada. Además, recuerdan en esta información, este año han sido reubicadas desde Grecia e Italia un total de 31 personas, frente a las 721 de 2017, las 589 de 2016 y 18 de 2015. Entonces, nos vemos con que España ha cumplido menos de un 9% de la cuota de reubicación que le corresponde para asilar a las personas que ya están en terreno europeo. Así que seguimos teniendo esa asignatura pendiente. Y mientras nos encontramos en un contexto en el que pues siguen llegando personas a nuestras costas en busca de una vida mejor, y es que han sido rescatadas 258 personas en las costas andaluzas durante el fin de semana. Salvamento Marítimo y Guardia Civil han rescatado este fin de semana a 258 personas frente a las costas andaluzas, de las que 139
fueron trasladadas a Málaga, mientras que otras 41 llegaron al puerto de Almería. A ellos hay que sumarles los 15 migrantes que tocaron tierra en una balsa neumática el sábado en Vélez, Málaga. Y además, recuperando la información del naufragio del pasado lunes, nos encontramos con que hallan el 13º cadáver tras el naufragio de una patera en Cádiz. La Guardia Civil halló este domingo el cadáver de otro de los ocupantes de la patera que naufragó el pasado lunes en la playa de Caños de Meca, en Cádiz, por lo que el número de cuerpos sin vida recuperados del mar asciende a 13 personas. Según informaban a EFE fuentes de la Guardia Civil, fue un pescador quien encontró el cadáver y avisó al Instituto Armado, así que nos encontraríamos con 13 personas muertas por intentar llegar a nuestras costas. Y en otro orden de cosas, nos habéis enviado el caso de la artista Yolanda Domínguez, y es que ella ha sido objeto de polémica porque antes de empezar su ponencia en el 9º Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, pues pidió a los hombres de la sala que cedieran sus espacios a las mujeres y permanecieran en pie 10 minutos. Y de esta experiencia pues escribió un artículo. Y en este artículo explicaba efectivamente que, dice, entre los más de 1.600 asistentes había algunos hombres y un numeroso grupo de policías locales, también hombres en su mayoría. Dice, antes de empezar mi ponencia propuse un pequeño ejercicio. Pedí a aquellos hombres que se consideraran feministas que se identificaran poniéndose de pie. La mitad de los hombres se levantaron y la otra mitad permanecieron sentados. Resultaba paradójico, dice, que siendo una de las últimas mesas del Congreso hubiese gran parte de la audiencia masculina que no se considerara feminista. Dice, pero aclaré que el término feminista significa buscar la igualdad entre hombres y mujeres y aún así, dice, los que estaban sentados siguieron inmóviles. Continuó el ejercicio invitando a aquellos hombres que se habían levantado a intercambiar su silla como espacio simbólico de poder con las mujeres de las últimas filas. Dice, los murmullos y las caras de espanto inundaron el salón y con toda la razón. Dice, ceder el lugar preferente en el que estás acomodado para pasar a un segundo plano no es un reto fácil. Pero en eso consiste el feminismo, dice, en favorecer a las mujeres hasta que logremos nivelar una balanza que está injustamente desequilibrada. Este fue un ejercicio imprescindible, yo creo, para entender que para que las mujeres ocupen el espacio que se merecen y llegar así a una sociedad realmente igualitaria, serán los hombres los que tendrán que ceder sus privilegios y tendrán que cedernos parte de sus espacios. Y también en torno, a esta polémica también nos enviáis una información relacionada, nos lo enviaba Lola, y nos enviaba la información de una performance del cuento de la criada para denunciar los vientres de alquiler en Valencia. Decenas de personas se concentraban este sábado frente al Hotel Sorolla de Valencia para protestar contra unas jornadas informativas sobre vientres de alquiler. Dicen, vestidas como en el cuento de la criada, las agrupaciones feministas manifestaron su rechazo a una práctica que dicen supone la mercantilización del cuerpo de la mujer. Este movimiento señalaba las jornadas como un evento informativo de captación de clientes para una actividad considerada una violación de derechos humanos y prohibida por la legislación española. Y para terminar esta agenda de la cafetera, vamos a terminar con algo que puede parecer anecdótico, pero que ha levantado asperezas en algunos sectores también de nuestro país. Y es que en Los Ángeles han retirado la estatua de Colón en un acto de justicia reparadora, decían. Las autoridades locales de Los Ángeles retiraron este fin de semana una estatua de Cristóbal Colón en Grand Park, en el centro de la ciudad, como un acto de justicia reparadora para los habitantes originales, según recogían medios locales. La estatua de Colón llevaba en ese parque de Los Ángeles desde hace 45 años. Y la supervisora del Condado de Los Ángeles, Hilda Solís, explicaba en una cadena local, decía, la estatua de Cristóbal Colón reescribe un capítulo manchado de la historia e idealiza la expansión de los imperios europeos y la explotación de los recursos naturales y los seres humanos. Solís, que fue secretaria de Trabajo bajo la presidencia de Barack Obama, también fue una de las impulsoras de la moción para celebrar el Día de los Pueblos Indígenas, que ha sustituido al Día de Colón por decisión del Concejo Municipal. Así que os podéis imaginar las asperezas que ha generado en algunos sectores de la población española, porque hemos leído hasta que los progres americanos vienen a esas cosas así locas, dispararnos a la barriga nomás. Y nos hemos vuelto, claro, ¿cómo puede ser que a Cristóbal Colón le quiten la estatua?
pues se la han quitado. Se la han quitado ahí, porque aquí, como quites la estatua, bueno, te fulmina el 155, la mano de Dios en la Constitución, sí. Te cae el escudo de la portada de la Constitución, te cae en la cabeza, desde el cielo. A lo bestia. Se configuran las nubes en un efecto gracias al muamuau, lo muamuau, y entonces te cae el escudo. Que pues es una historia, porque fíjate, pasa una cosa, ahora lo estaba viendo, claro, yo vi la noticia en Europa Press y cuando algunas veces pasan noticias, para marcarlas, para tenerlas controladas, que no se me pierdan al verlas por Twitter, le doy a Fab, lo marco como favorito. A veces son noticias que me gustan, a veces no, a veces son noticias que quiero después recuperar porque es muy fácil, te vas a cuáles has dado me gusta y las tienes todas ahí almacenadas. Y además así aparecen en la portada de Radio Cable. Bueno, pues se ha enfadado una persona, me dice, ¿por qué has marcado esto como favorito tú, que se suponía que tenías conocimientos de historia? Digo, pues, bueno, primero, una mala suposición, y en segundo lugar, porque los marco por esas razones. Pero es un tema que parece que ha suscitado... Sí me llama la atención una cosa de esta noticia que leías, Mary. La relectura que se hace de la historia, ¿no? Hubo un tiempo en el que los imperios eran destacados y el orgullo de la ciudadanía se medía por el tamaño del imperio. Y por lo tanto nosotros, que perdimos todos los imperios que tuvimos, pues perdimos nuestro orgullo por el camino. Pero entonces es verdad que la historia elogiaba por eso nos tenemos aquellos, que agarrar, ¿no?, a una bandera y a una estatua. Claro, pero entonces como en aquella época, ahora no, ahora el imperio tiene que ver con lo económico. Si montas Microsoft, pues entonces te ponen estatuas. Pero entonces si vas de país en país. Claro, la lectura que hacemos desde una visión más moral a día de hoy sobre la naturaleza humana, sobre lo que tuvimos, las civilizaciones que tuvimos que arrasar para imponer la nuestra y luego todo esto, pues entonces se hace una lectura con el paso del tiempo, una reconstrucción de aquello, pero cambia la perspectiva, ¿no? Bueno, no dejas de ser llamativo. Yo no sé si es bueno o malo que quiten la estatua de Colón, sinceramente da igual. Alguien decía en Twitter también con mucha razón, oye, que Colón era un navegante. Y luego contaba, por ejemplo, algunas cosas que yo desconocía, que la esclavitud estuvo prohibida por ley desde 1500 y pico en España. Luego es verdad que siguió hasta 1800 largos, pero estuvo prohibida por ley. Y decían, Isabel la Católica incluso llegó a utilizarlo como un... No sé, me ha llamado la atención. Bueno, pues es una buena oportunidad para conocer algo más de nuestra historia, ¿no? Como ya hemos sido muchas veces críticos con esa visión que se pretende imponer. Es algo que ha ocurrido y yo, creo que también hay que respetarlo, ¿no? Sí. Dice, cuestionar los relatos hegemónicos nunca está de más. La cuestión no es saber historia, que está en los libros, sino saber que existen historias, muchas de ellas silenciadas precisamente por los libros. Sí, porque de todo esto sí que me preocupa la manera en la que... Claro, dices, la historia se reescribe porque la manera en la que fue escrita originalmente pues dejaba mucho que desear también. Porque una cosa es que los historiadores hagan una lectura científica de cómo se produjo la conquista del continente, y otra muy diferente, que las referencias que tengamos sea a través de los ojos de las personas que participaron en aquello, ¿no? Y bueno, pero hay algo de orgullo perdido, de orgullo. Y los que ya no tenemos mucho de eso, pues ya pues dices, ¿han quitado la estatua? Pues bueno, que la coloquen en otro lado o la manden a un almacén, yo qué sé. A ver, sobre todo porque si el defensor de Colón tiene que ser Pablo Casado y esas palabras tan rimbombantes que nos hizo escuchar hace unas semanas, pues hombre. Sí, y además es un poco lo que hablábamos antes en el editorial, en la apertura, ¿no? La manera en la que también reivindicamos algunas cosas que yo no sé qué es lo que podría reivindicar un país como España y qué necesidad tendría de hacer algo así. ¿Qué podemos reivindicar de nuestras esencias o de nuestra cultura? Algo que pueda ser seductor para la gente, que nos haga sentirnos orgullosos, que yo entiendo que se trata de mirar con orgullo cuando pero viajas siempre por ahí, detrás de esa reivindicación, porque claro, se dice, es que la bandera española es de todos. Bueno, no desde el momento en el que tu reivindicación de la bandera lleva consigo un rencor, y lleva consigo una crítica, y lleva consigo el victimismo de que tú estás siendo perseguido por levantar la bandera española cuando la estás levantando sin ningún tipo de problema. Entonces, qué escándalo. Es verdad, ¿no? Si a tu reivindicación de levantar la bandera española siempre le añades ese rencor a los antiespañoles y encima te consideras con la potestad de decir quién es más español o quién es menos español, pues evidentemente habrá gente que no se sienta representada. Y ya está.
Dice, no, la esclavitud no se abolió, no se esclavizó a los indios, aunque eso exige mucha matización, pero se utilizó la esclavitud de los africanos negros, sí, porque en efecto durante muchos años siguió, pero es verdad que estuvo prohibida desde el año 1500 y pico. Pero bueno, es un debate, ¿no? Como efectivamente la esclavitud continuó durante muchos años con la África, con los africanos, pues nos matiza Juan Arix. Pero bueno, en todo caso, si tampoco se trata de crear un... Colón, lo que la historia sí que reconoce es que fue un habilidoso navegante, puesto que llegó a una tierra que no era la que esperaba encontrar, pero llegó a un lugar que tampoco era el que supo a dónde exactamente había llegado. Pero bueno, tampoco podemos imponer nuestro discurso único, ¿no?, a Latinoamérica. Bueno, sí. Pero vamos, en todo caso, a mí me llama la atención, por todo esto de la simbología, los símbolos nacionales y todo eso, yo digo, bueno, ¿no sería más oportuno? Primero, ¿qué anhelo tienen algunos en parecernos a otros países? Porque siempre se utiliza, es que el orgullo que sienten en Francia por su bandera o en Estados Unidos por su bandera, que los une a todos, y todo esto que parece que es como un muy seductor para el pensamiento español y todo eso. Y yo digo, pues si queremos una bandera que nos una, a lo mejor sería hora de ir pensando. ¿Pero tú crees que de verdad quieren una bandera que nos una? Símbolos. Se está utilizando de manera arrojadiza la bandera, no se está utilizando para unir a una población. Se está utilizando pues para decir, la Guardia Civil está siendo perseguida, tales sectores están siendo perseguidos por levantar la bandera española. No se está utilizando para unir, se está utilizando para dividir, para polarizar más la sociedad. Galgo Callejero dice, Colón era navegante, pero representa un genocidio también. Para señalar a América no hace falta una estatua semejante. Y sí, bueno, ahora, que es un debate que de pronto ha surgido y claro, ha tocado un poquito el corazoncito patriótico de algunos. Y entonces, pues ahí tenemos... Aparte de ser patriótico es algo más que levantar la bandera española. Y como dice Vicente, dice, la bandera y los demás símbolos han sido secuestrados por la derecha. Eso hace que a muchos, dice, tristemente nos cause rechazo a algunos símbolos cuando en realidad nos deberían dar igual. Luego, también es verdad que la perspectiva cuando estás en España respecto a cuando sales fuera... Hay mucha gente que no ha tenido ningún apego por la bandera y por los símbolos y de pronto, pues, cuando está en el extranjero dice, pues de pronto me daba como orgullo mirar alguno de los símbolos en España porque me hace tener esas raíces con nuestro país, con mis familiares, en fin, con las cosas, las raíces. Porque las raíces al final, yo soy bastante desarraigado, pero siempre presumo mucho de Aragón, pero en realidad yo soy algo así como una pátrida. Una pátrida de la vida, un poeta callejero. No, pero ahora que decías lo del patriotismo, me ha venido una información que además me compartías. En un jardín antes de acabar el programa. No, bueno, sí, perdón. Métete. Bueno, pues no digo nada. Que sí, perdón, Payo, que te he interrumpido. Perdón. Que ya que hablábamos de patriotismo, me ha venido a la mente una información que me enviabas de este mes de octubre, del mes de octubre de 2015, que decía que Stiglitz acusaba al Partido Popular de ser uno de los causantes de que España estuviese en bancarrota. Es una noticia antigua, pero la verdad es que era llamativa. De hecho, este fin de semana le entrevistaban en el periódico El País, pero Stiglitz efectivamente acusó al Partido Popular, a las políticas del Partido Popular, de dejar a España en la bancarrota, que frente a toda la propaganda que se había estado lanzando, pues era llamativo que el Premio Nobel de Economía pues colocase semejante... Bueno, pero igual es como Netflix, ¿sabes? Que es una plataforma de... ¿Cómo era? De separatistas y rojos. De izquierdistas. Bueno, que nos vamos. El viernes, película. La película elegida para este viernes es Kamikaze. Es una comedia. Habíamos dicho, vamos a intentar oxigenar un poquito la actualidad. Es una comedia, es ligera, no tiene una gran profundidad. No le quites peso. No, porque creo que está muy entretenida. Y entonces, que es de lo que se trata también a veces. Yo no la he visto, tengo que verla. Pues yo he empezado con el tráiler. No, porque lo sugirió un oyente, dijo, ¿queréis oxigenar? Pues esta película me ha parecido simpática. No, y nos la enviasteis varias personas, o sea que... Y entonces con eso, observando, y como el pópulo es sabio, y hoy el hashtag es la cafetera populismos, pues el pueblo es sabio, pues entonces hemos elegido esta película, que bueno, no sé si marcará en los anales de la historia del cine, pero por lo menos la vamos a disfrutar. Que hay mucha gente que nos lo está pidiendo. No te metas en un jardín. No, pues que la gente nos pide también que disfrutemos un poquito con las películas. Son -10. Adiós. Sí. Cuidaos mucho. Que mañana volvemos, mañana más. Disfrutad del día y la noche. Y la noche. y cuidado, nos vayáis a encontrar a la Mary por algún callejón de la corte madrileña de
porque... Es una persona súper formal. Eso sí. Bueno, adiós, que os cuidéis mucho. Gracias a todas. Hasta mañana, adiós. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Blood that speaks.